la seguridad que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Él nos ha perdonado y libre estoy del pecado, de la maldad. Y, por tanto, vengo a dar mi vida porque Él me ha salvado. Pensamos en esto, cantamos en esto y alabamos al Señor con este cántico. Que Ele nos ha livrado, Ele nos ha perdonado, Ele nos ha resgatado. E por esto vengo a ti, Senhor, com uma petição, com uma oração. Cambia mi vida, renueva por tu gracia e cubre-me com tu amor. E rodea-me, porque cerca quero estar, de tal maneira que Ele me amou. E não há como pagar por su amor. Entonces, por esta verdade viverei. E com Jesus caminharei. Porque quão grande é mi Deus. Quão grande é mi Deus. E a pergunta é essa: quão grande é nosso Deus? Pero para falar de Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Por isso, o cântico é: quão grande é Deus. E Deus é grande, poderoso, em justiça e em amor, que nos ha alcançado. Pero a pergunta é: quão grande é mi Deus? Porque este Deus tem um pacto com minha vida, tem um pacto comigo, tem um pacto contigo. E assim empezamos, o pacto eterno de Cristo Jesús. Se podemos poner um título a la prédica de hoje, é esto: Deus tem um pacto eterno com nós outros. É certo que hoje estamos constrangidos todavía. Estamos por um lado tristes, pero por outro gozosos. ¿Por quê? Porque temos a seguridade que estamos com Cristo Jesús. E quando digo estamos, é que estamos nós outros com Cristo Jesús, está Will com Cristo Jesús. Aunque el pastor no está aquí, pero está con Cristo Jesús. Estamos todos con Cristo Jesús porque Él es el cabeza. Porque Él es el cabeza y Dios nos ha creado justo para esto, para sermos uno como Cristo es uno con el Padre. Y Dios nos ha creado para esta relación con Él, primero, y después con nosotros. Cuando Dios cría el hombre en el principio, cría a su imagen y semejanza y lo coloca en el Edén. Y todo es perfecto. Todo es perfecto. La creación es perfecta, el hombre es perfecto. Y está la presencia de Dios perfecto con el hombre. Y no había muerte, no había dolor, no había pecado, no había separación, solo había comunión. Dios y el hombre. Leemos que Dios bajaba a hablar con el hombre todos los días. Y esto es para nuestra imaginación, que cómo entendemos, porque es mucho más que esto. No es que Dios bajaba para hablar con el hombre, pero la presencia de Dios era permanente con el hombre. En ese jardín perfecto, Dios estaba presente en todos los momentos, en todo lo que hacía. Todo era vida, pero desafortunadamente como somos los hombres, ¿no? Y cuando digo hombre, estoy hablando de la humanidad. Si leemos toda la historia y cómo se da, vemos que el nombre Adán como humanidad, después Eva como la madre de todos, esto viene muy después, porque no había esto. No había la necesidad de esto, porque era como uno, esta comunión. Entonces Dios trataba con la humanidad, trataba con todos. Entonces, que había una sola cosa. No había distancia, solo había cercanía. Pero desafortunadamente ese hombre un día vio del fruto que no podía tocar. Lo vio, lo deseó y lo tomó para sí. ¿Entendemos esto?
enfadamos con esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo puede habido pasar esto con Eva y con Adán en el paraíso junto a Dios? ¿Cómo puede que esta pareja, que tenían todo y estaban delante de Dios, podían desobedecer a Dios? Pero si miramos a nosotros hoy, ¿cómo estamos? Y la secuencia es esta: miramos, deseamos y hacemos. ¿Y qué pasa? Estamos alejados de Dios. Estamos alejados de Dios. Estamos alejados de Dios. Y Romanos 5:15 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos 5:15. Todos pecaron. Y todos están alejados de la gloria de Dios. Todos. El versículo conecta, eso hablando a los romanos, pero conecta directamente con la desobediencia del Edén y con la necesidad universal de la redención en Cristo Jesús. Y como Dios, en su eterno amor, no se rinde a la separación del hombre, pero lo acerca y lo busca. Y busca a cada uno de nosotros para acercarse a Él. Y estableció que no iba a abandonar el hombre. El primero que hace cuando el hombre se separa, cuando el hombre desobedece, es buscar directamente al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos nosotros? La pregunta sigue la misma. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos cerca? ¿Estamos manteniendo esa relación con Dios o estamos alejados? Pero Dios llega y llama y pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre? Y el hombre escondido dice que aquí estoy, pero avergonzado por haber desobedecido, por haber traído vuestra confianza, porque no ser digno de estar más en tu presencia, porque yo he desobedecido. Y Dios estabelece que algo debe pasar. Dios hace algo que es muy clave, que dice que Dios derrama sangre, Dios cubre al hombre. Y ahí empieza el primer sacrificio. Pero había la necesidad de derramamiento de sangre para cubrir la vergüenza del hombre. Ahí empieza el primero sacrificio, donde Dios establece la forma de reconciliación de regreso a Él. Establece un puente. Entonces, que por eso podemos decir que somos nueva criatura, porque lo confirma la Escritura, que Él es el Dios eterno que ha hecho un pacto con nosotros y Él cumple su pacto que está en las Escrituras. Y nosotros recibimos esto y tenemos dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, habita en mí, habita en ti, habita y está entre nosotros. ¿Entendemos esto? Entendemos que siempre Dios que nos habla, Dios que nos llama, es Dios que nos guía. Y así ha sido. Y después habla con un hombre llamado Noé. Conocemos a Noé, ¿no conocemos? Dios habla con un hombre llamado Noé y dice: mira, tú vas a pregonar la justicia de Dios. Que Dios va a venir, que el hombre no está haciendo lo que agrada a Dios, está alejado de Dios, pero hay una forma de salvación. Y Noé es fiel al llamado de Dios, a lo que Dios le habló, empieza a construir el arca. Y así empieza. Y yo me quedo imaginando, porque nada más dice esto. La Sagrada Escritura dice que Dios habló a Noé y Noé empezó. Pero no empezó con la construcción, empezó ¿cómo? Buscando la madera. Pero la madera no existe como madera, ¿no? La madera existe como árbol. Entonces tuvo que buscar el árbol, porque Dios le dio las instrucciones. Tuvo que preparar ese árbol para que se pudiera
trabajar con una cosa que se llama bandera que deriva de esto. ¿Y cuántos años ha tardado esto? ¿120 años? ¿Es esto? Muchísimo. Pero ¿cuántas veces habló Dios a Noé? Una sola vez. Y la fidelidad de Noé fue. Y me quedo imaginando esto, que Noé estaba ahí trabajando con sus hijos. Y mira que la cosa iba muy bien. Que buscaba el árbol correcto, trabajaba y la madera estaba. Aparecía y estaba preparada. Y la cosa iba muy bien. ¿Y por qué no hacer un comercio de esto? Mientras hacemos otra cosa. Me quedo pensando que Noé no ha distraído en ningún momento del llamamiento que Dios le dio. No se distraído en ningún momento de lo que Dios había dicho a él. ¿Entendemos esto? Pensamos en Moisés. Moisés, el libertador de Israel. Dios le cuida, le protege. Conocemos la historia. Dentro de un cesto le protege. Va a vivir en la casa del rey, el faraón. Y un día Dios le llama y dice, tú serás el libertador de Israel. Le llama y le da una misión. Y dice que va a hacer. Y conocemos toda la historia, como Moisés lideró el pueblo de Dios por el desierto por 40 años y llegaron a la tierra prometida. ¿Cuántas veces habló Dios a Moisés? Si no me falla la memoria, entre 5 y 7 veces. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y nos ha hablado y nos ha dicho cosas? Y ponemos en duda esto. Pero en este inicio, Dios estableció el sacrificio, estableció que había una manera de se llegar a Dios y Dios siempre extendiendo la mano al hombre. Entonces que fue así con Noé, fue así con Abraham. Decimos que Abraham es nuestro padre en la fe. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Dios forma una nación a través de Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Tu generación y tu prosperidad será incontable como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Promesa 1. Tuvo más hijos, pero de la promesa de Dios, 1. Y Dios forma una nación a partir de Abraham, de Sara, Isaac, el hijo de la promesa, 1. Y las generaciones serían tan grandes que no sería incontable. Pero Dios ha provisto a una nación para enseñar a toda la gente quién es Dios. Para eso fue formado el pueblo de Israel. Para enseñar a la gente quién es Dios. ¿Quién es el yo soy? Cuando Abraham pregunta a Dios, ¿qué digo? Cuando llega delante de la gente, voy a decir, ¿qué? ¿Quién me ha mandado? ¿Quién me ha llamado? ¿Quién me ha hablado? ¿Quién me ha designado? Y Dios dice, yo soy. No era, no ha de ser, yo soy. Yo no existo porque no hay principio, no hay fin. Yo soy. Yo soy el Dios de ahora. Yo soy el grande soy. Y Dios nos ha llamado para lo mismo. Y así ha hablado a los patriarcas, a los profetas. En Hebreos 1, dice, capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual construyó heredero de todo, por cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el esplendor de su gloria a la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con palabras de su potencia, habiendo hecho la
pugnación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hebreos 1, de 1 al 12. Me olvidé de una pregunta muy importante, ¿no? Traemos nuestras Biblias hoy. Biblias, ¿dónde están nuestras Biblias? Bueno, no tenemos la pantalla, pero tenemos, ¿no? Hebreos capítulo 1, encontramos. Segunda pregunta. Hemos hablado de Jesús a alguien esta semana. Hemos orado por misiones esta semana. Misiones. ¿Alguien se ha acordado de misiones esta semana? Hebreos 1, Dios dice esto: Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres y a los profetas, ahora habla a través de su Hijo. Dios estableció en su eternidad que la única forma que aceptaría al hombre a su relación con Dios a través de Cristo Jesús. Y todos conocemos a Juan 3:16, ¿no? Conocemos. Podemos recitar. Nos acordamos. Agora recitamos. Porque de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que no se pierda, que tenga, ¿con quién? Con Jesús. Y Dios habla a nosotros hoy a través de Jesús. Habla porque todo apunta a Jesús. Desde el inicio. Desde el inicio. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está. Dios Padre, Hijo, Dios Espíritu Santo. El hombre desobedece. Dios determina que hay un puente, hay una manera de regresar a esta relación con Dios. Cristo Jesús. Habló a través de Noé, a través de Abraham, a través de Isaac, Jacob, a través de los profetas. Y hoy habla a nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, que Jesús no es parte del plan, Jesús es el plan. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Esto es muy importante. La dirección es esta. Porque Cristo está con el Padre. Y la única manera de llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. Entonces, que todo apunta a Él. Desde Adán apunta a Cristo. El sacrificio apunta a Cristo. Adán, la creación perfecta de Dios, pero que ha desobedecido, que ha caído. Pero Dios envía a Cristo Jesús perfecto, sin pecado y sin pecar, a vivir entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Entonces, que por eso entendemos la expresión esta, el segundo Adán. El segundo porque es perfecto, porque en nada ha pecado. Y el único que pudo llevar sobre sí todos nuestros pecados. Y en la cruz lo venció, lo dejó todo por amor a mí y a ti. Ese es el plan perfecto que Dios tiene con nosotros. Ese es el pacto que Dios establece con nosotros a través de Cristo Jesús. Por eso cuando sentamos a la mesa y celebramos la muerte y resurrección de Cristo, Él dice: yo soy el pan de vida que he dado a vosotros. Y la sangre, la copa es la sangre. Este es el nuevo pacto que establezco con vosotros. Él establece el pacto con nosotros. No somos nosotros que establecemos con Él. Porque en la mesa de Cristo llegamos y esto que Él dice. Entonces, que el pacto es de Él, no es nuestro. Cristo hace un pacto con nosotros. Él dice: yo soy el pan. Yo soy el pan de la vida. Yo soy este que da la vida. Que da la vida. Y si acordamos, cuando en el Edén Dios sacrifica un animal, derramamiento de sangre para cubrir la nudez del hombre. Cristo, el Cordero perfecto de Dios.
que derrama su sangre precioso, perfecto, para cubrir la multitud de pecados nuestros. Él estabelece, Él nos trae para sí. Él dice que todo está consumado en la cruz. Todo está sellado, todo es eterno. Porque en la cruz es la firma divina del pacto. La mesa no es un símbolo vacío, es una invitación a la vida abundante en Cristo Jesús. No hay más dolor, no hay más muerte, pero hay vida y vida abundante. Pero ese es el pacto de Cristo Jesús. Él establece ese pacto. Pero la pregunta ahora es, ¿y cuál es mi parte? ¿Cuál es vuestra parte? ¿Cuál es vuestra parte? ¿Cuál es mi parte en este pacto con Cristo Jesús? Porque Él ha establecido. Él le ha dado todo, ha dado su vida. Ha dado su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Por eso la pregunta al inicio era, ¿qué traemos a la mesa cuando sentamos con Cristo? ¿Qué traemos? Porque Él nos ha dado todo, Él nos ha dado vida. Ese es el pacto de Cristo Jesús. Él nos ha dado y nos ha hecho dignos de estar en la presencia de Dios. Por nosotros no podemos, ni si quisiéramos, porque somos fallos pecadores. Pero Él, a través del pacto, de la Santa Cena, y santa ¿por qué? Porque Cristo es santo y Él ha dado su vida a nosotros, ha derramado de su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en este pacto? Porque Dios ha hecho todo. Cristo ha pagado el precio. La sangre fue derramada, pero el pacto tiene dos lados. ¿Y qué espera Cristo de nosotros? Primeramente, creemos en esto. ¿Estamos seguros de esto? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Creemos que de verdad Cristo es el Hijo unigénito de Dios que nos quita todo el pecado del mundo? Tenemos una fe inabalable en esto. Hablamos con seguridad y vivimos para esto. Entonces, que el primero que Él pide es fe. Fe depositada en Él. Fe en Dios. Que Él es fiel para cumplir todas sus promesas. No hay ninguna que va a se quedar en el tiempo o olvidada. Porque Él es que guarda su palabra. Él nos ha dado su palabra. Entonces, que creer en esta verdad. Creer que Él es suficiente para todo. No es nada más saber, porque muchas veces sabemos con nuestro racional. Conocemos toda la historia. Conocemos los grandes hechos de Dios. Hemos visto en la vida de muchos. Pero esto sirve para mi vida. De verdad creo esto en mi vida, que Cristo es todo para mí. Que nada me hace falta. Que puedo decir con toda la seguridad que el Señor es mi pastor y de nada tengo falta. Entonces, que si de verdad yo creo, entonces sí, Él es Señor sobre mi vida. Él es Señor sobre mi vida. Entonces que no es más mi deseo, pero el deseo del Señor. Soy una nueva criatura, porque declara la Escritura que Cristo ha comprobado en mi vida. Conozco un antes y un después en Cristo Jesús. Y para pensar en esto, ¿te acuerdas del antes y después de tu vida? Para que pueda glorificar a Dios, reconociendo que somos una nueva criatura porque Él nos ha dado ese privilegio. Entonces, que primero que Dios espera de nosotros, que Cristo por su sacrificio es nuestra fe inabalable. Es nuestra rendición, porque el pacto no es solo recibir de lo que Él ha hecho, pero también rendirse a Él. Él ha dado vida. ¿Y qué hemos dado en cambio? Nuestra parte es muy simple.
vida por vida. Dios nos ha dado vida, Cristo nos ha dado vida en la cruz. Y nosotros entregamos nuestra vida. Es una rendición, entonces, que es fe inabalable. Es fe que esto es verdad. Y es verdad para mi vida. Es la rendición que tengo, que derramo todo a los pies de Cristo y entrego todo. Entrego todo, reconozco su sacrificio, reconozco mi debilidad, reconozco que de mí nada puedo hacer, reconozco que yo estoy alejado de la presencia de Dios porque yo he hecho mal. Es el arrepentir de todo esto, de que todo que está, aunque yo parezca una persona buena, que no la soy para el encuentro de Cristo. No soy para estar en la presencia de Dios. Y sabemos de esto. No hace falta a nadie apuntar esto. Entonces, la fe, la rendición, que el Señor, mi vida es tuya. Y Jesús, ahí sí, me gustaría que abriera vuestras Biblias. En Mateo capítulo 6. Y vamos hasta el verso 33. ¿Qué espera Cristo de nosotros? Que de verdad Cristo es verdadero. Creer en esto. Creer que Cristo es suficiente. Es rendirse a Él. No solo recibir lo que no tiene, pero entregarse de todo. Y Mateo 6:33 dice, mas buscad primero y todas estas cosas, en primer lugar el reino y, muy importante esto, ¿no? Y siempre estamos con el reino de Dios, tenemos que poner, tenemos, pero lo ponemos en primer lugar. Si de verdad creemos en el sacrificio de Cristo Jesús, si de verdad creemos que somos una nueva criatura, entonces rendimos a sus pies y lo ponemos y Él está en primer lugar en nuestras vidas. Y ahí sí, todas las demás cosas vendrán como consecuencia de esto. Entonces, que cuando yo vengo, y ahí sí, cuando estamos reunidos, cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo vengo a alabar al Señor, cuando yo vengo a recibir de su palabra, cuando yo vengo a vivir en comunión con mis hermanos, yo no vengo buscando. Eso es consecuencia de que yo tengo a Dios en primer lugar, que es su reino. No es un sitio, pero es un ambiente. ¿Entendemos esto? Que Dios no está en un sitio, no está en una cajita, no está dentro de estas 4 paredes. Disfrutamos de la presencia de Dios porque disfrutamos de su reino. Estamos en este ambiente en que Dios está presente. Como dice 1 Corintios 13, ¿no? Del amor, que conocemos como un reflejo, pero no es de todo, porque un día vamos a conocer cara a cara, como era en el Edén con Adán y Dios, que lo veía cara a cara, pero le separó. Entonces hoy regresamos por Cristo Jesús al reino de Dios y estamos en la presencia de Dios a cada momento. Jesús dice, aquel que me acepta, yo, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, vendremos a hacer morada, ¿dónde? ¿Dónde hace morada? Tenemos que tener esa seguridad. Si no lo entendemos o no lo creemos, Dios no está. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Él está en nosotros, estamos en su presencia a cada momento por el pacto eterno que ha hecho Cristo Jesús. No hay cómo dividir esto. Y hoy Cristo nos llama a sentar en su presencia, a sentar a su mesa
y celebrarmos la muerte y resurrección de Cristo, que Él ha dado su vida, Él ha derramado de su sangre para que tuviéramos vida y vida en abundante. Entonces, cuando ponemos a Dios en su sitio, que es el primero, y ahí disfrutamos de la presencia de Dios. Pero mi vida, esto, primero Dios. Pero en mi vida, aquel, primero en Dios. Buscamos en Dios todas nuestras decisiones. Entonces que no son más mis decisiones, pero tus decisiones pasan por Dios. Tu tiempo pertenece a Dios. Tus prioridades están alineadas con Dios. Entonces que buscar el reino de Dios es, cuando tengo que decidir algo, elijo a Dios. Cuando tenemos que soltar algo, es en obediencia a Dios. Cuando nada te ve, honramos a Dios. Cuando todo va bien, no olvidamos de Dios. Y cuando todo va mal, no apartamos de Dios. Siempre con Dios. Poner a Dios en primer lugar es esto. Todas las demás cosas son consecuencias de una vida en que Dios está en primer lugar. Pero dice, Dios en primer lugar es su justicia. Y la justicia de Dios está arriba de la nuestra. Porque ¿qué pasa? Muchas veces esto, ponemos a Dios en primer lugar. Y decimos, pero yo necesito. Pero yo tengo mis responsabilidades. Pero yo tengo algo que hacer. Porque creo que yo hago mejor que Dios. Ahí está la justicia de Dios. Que no es mi justicia, no es lo que hago, lo que pienso yo. No es la forma que pienso, porque mi justicia es humana, carnal y decaída. ¿Entendemos esto? Porque mi justicia dice que yo tengo que trabajar para vivir. Yo tengo que trabajar para pagar mis cuentas. Yo tengo que trabajar para sostener mi familia. Yo tengo que trabajar para hacer esto. Yo tengo que estudiar para esto. Yo tengo. Pero el primero que hago cuando despierto por la mañana es, ahí empieza. Doy gracias a Dios por el fôlego de vida, porque tengo vida. Pongo ese día en las manos de Dios y digo, guíame, protégeme, bendíceme. Y cuando Dios me bendice, todos a mi alrededor son bendecidos. ¿Entendemos? Ahí entendemos que es vivir dentro de este reino de Dios, en que ponemos Él en primer lugar. Porque todas las cosas que hago vienen después, no vienen antes. No es cuando me sobra tiempo. No es cuando yo pongo a Dios en mi agenda. No, es mi agenda delante de Dios. Ahí sí. Pero nos distraímos, como cuando yo estaba hablando, estaba pensando en esto. Cuando Noé, que Dios habla a él una sola vez y se pone a trabajar y no ha distraído. Pensemos en esto. Noé, cuando estaba buscando los árboles, estaba cortando árboles, estaba preparando la madera, había cosa más valiosa que esto. En su tiempo, si Noé se pusiera a negociar con madera, tendría alguien que pudiera llegar cerca de lo que producía Noé. Y podía decir, mira, que yo voy a hacer un negocio aquí y yo voy pagando esto, aquello otro, y mientras tanto yo voy haciendo la tarea que Dios me ha dado y hago los dos a la vez. Sencillamente, si Noé se dispusiera a distrair, no tenía su fe depositada en Dios. No sería fiel a Dios y ni a su justicia, porque él estaría haciendo lo que él creía que debería o que podía. ¿Entendemos esto? Y los días que vivimos en esa sociedad consumista que somos y hacemos parte de esto, si no paramos para pensar que es algo racional y decir, yo deseo poner a Dios y las cosas de Dios en primer lugar, nos perdemos y nos distraímos. Porque buscamos el mejor, claro que sí. Pero ¿dónde buscamos?
como consecuencia de poner a Dios en primer lugar. Entonces ahí sí podemos decir que vengo, por ejemplo, a los domingos. Y ahí yo digo que nuestro culto de adoración no empieza en el horario que empieza el culto, ni cuando suene la alarma, empieza antes. Cuando nos preparamos, cuando vivimos toda una semana a los pies de Cristo. Toda una semana que ponemos al reino de Dios en su sitio. ¿Qué pasa en nuestra semana? Pensemos en esto. Estamos tan distraídos con todas las demás cosas que no estamos poniendo a Dios. Pero hemos sido llamados a una sola cosa. Si abrimos nuestras Biblias en 1 de Pedro, vamos 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Quédate ahí, que yo voy a leer alguna cosa antes. Que dice, pues habéis sido nacido de nuevo, no de una semente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Quedaos ahí en el 2:9. Quedaos ahí. Nada más que estoy leyendo. Algo antes. Que bien, que están bien atentos. Entonces, no hemos nacido de una semente corruptible, pero de una incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y sigue diciendo, y veniendo a Él como una piedra viva, así nos acercamos a Él, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, hablando a nosotros, como pedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora sí, el 9, ¿quién somos nosotros? Sois linaje escogido. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos. Creemos en esto. Nos rendimos a esto. Ponemos a Dios en su sitio en primer lugar, en su reino y su justicia, porque hemos sido escogidos y ahora somos real sacerdocio. Somos nación santa, un pueblo adquirido para la posesión de Dios, con una sola misión. ¿Y cuál es esta? Anunciar las virtudes, las maravillas, las bondades, las bienaventuranzas, la amabilidad, las bendiciones, la vida que hay en Cristo Jesús. Todas las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Para eso. Entonces, que nuestro culto de sacrificio, nuestro sacrificio empieza ahí. Cuando anunciamos las maravillas de Dios, cuando anunciamos su bondad, cuando anunciamos su bendición, cuando anunciamos nuestras vidas rendidas a Él, entonces que llegamos con sacrificio vivo delante del Señor y podemos sentar a la mesa del Señor. Porque este es el pacto que Él ha establecido. Y es un sentar, una decisión eterna que hacemos en vida y ahora. Dios en primer lugar y su justicia.
Y a nosotros que toca ser y vivir ese linaje escogida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido por la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para anunciar las maravillas de Cristo Jesús. Venid todos, venid y sentar a la mesa de Cristo. Y así podemos celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Podemos celebrar que Él es el Cordero perfecto de Dios. Él es vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y rendidos a sus pies, celebramos, nos acordamos, nos afirmamos y confirmamos que somos sus hijos, sus discípulos, y vivimos para Él. Amén. Entonces que sí, vamos a pasar a la nuestra Santa Cena. Vamos a pasar. Y empezamos leyendo